El día lunes 28 de septiembre, en el primer ciclo que abarca primero y segundo de primaria, en la materia de vida saludable se va a trabajar mis 5 sentidos, me ayudan a percibir el mundo. El aprendizaje esperado es conciencia de sí para la adquisición de estilos de vida activos. El énfasis se debe poner en la conciencia de sí mismo. El día martes, en este mismo ciclo, se trabajará la materia de educación física, diversión en movimiento. El aprendizaje esperado explora la combinación de los patrones básicos de movimiento en diferentes actividades y juegos, con la finalidad de favorecer el control de sí mismo. Coordina patrones básicos de movimiento en actividades y juegos que implican elementos perceptivo-motrices con el propósito de fomentar el control de sí y la orientación en el espacio. El énfasis descubre diversos usos que puede dar a los objetos que existen en casa a partir de su diseño y sus posibilidades de manipulación y locomoción. El día miércoles 30 de septiembre, en la materia cívica y ética en diálogo, ¿cómo son mis amigas y amigos? El aprendizaje esperado a lograr reconoce el valor que tiene como persona al reflexionar y expresar sus ideas, emociones, sentimientos, deseos y necesidades, y al ser consciente de cuidarse y cuidar a otras personas entre su familia, amigas, amigos y grupo escolar. Valora la importancia de pertenecer a una familia, un grupo escolar, vecindario, comunidad y tener amistades que contribuyen a cuidar su integridad física y emocional y la de otras personas. El énfasis que se debe poner: me valoro y valoro a los demás. El día jueves 1 de octubre, en la materia de educación física, diversión en movimiento. El aprendizaje esperado que se pretende lograr explora la combinación de los patrones básicos de movimiento en diferentes actividades y juegos con la finalidad de favorecer el control de sí mismo. Coordina patrones básicos de movimiento en actividades y juegos que implican elementos perceptivo-motrices con el propósito de fomentar el control de sí y la orientación en el espacio. El énfasis ajusta sus acciones motrices de acuerdo con estímulos auditivos o visuales, favoreciendo la velocidad de reacción. El día viernes 2 de octubre, en la materia vida saludable, el tema que se trabajará es higiene y cuidado de mis 5 sentidos, teniendo como aprendizaje esperado conciencia de sí para la adquisición de estilos de vida activos, poniendo énfasis en la conciencia de sí mismo. Para segundo grado, el día lunes 28 de septiembre, en la materia educación socioemocional, el tema será la cubeta de la felicidad. Aprendizaje esperado reconoce y expresa qué acciones generan bienestar y malestar en diferentes escenarios. El énfasis reconoce que todos quieren bienestar y acciones que lo generen o merman. En la materia de artes, reconozco y construyo. El aprendizaje esperado es: responde con movimientos o formas corporales estáticas a sonidos o silencios para explorar posibilidades expresivas. El énfasis une la producción de movimiento a la producción sonora vocal para generar secuencias corporales y vocales sencillas. El día martes 29 de septiembre, en la materia de lengua materna, el tema es: estoy aprendiendo a escribir mejor. El aprendizaje esperado revisa y corrige con ayuda del profesor la coherencia y la propiedad de sus notas, escritura convencional, ortografía. Énfasis: identifiquen aspectos sobre la escritura y la función de los textos. El día martes, en la materia de artes, imagino y siento. El aprendizaje esperado es: selecciona y analiza la letra de una canción infantil de México o Latinoamérica.
que eligió en conjunto con sus compañeros para interpretarla frente a su familia, que será el público. El énfasis analiza la letra y la tonada de la canción infantil elegida en el proyecto para hablar de las emociones que le produce escucharla. El miércoles 30 de septiembre en la materia de artes, a cantar se ha dicho, aprendizaje esperado, participa en la presentación del trabajo artístico frente al público. El énfasis aprende la canción elegida o un fragmento de ella a partir de identificar características de los sonidos presentes en ella. Conocimiento del medio. El sentido de la vista. El aprendizaje esperado es reconocer los órganos de los sentidos, su función y su práctica, acciones para su cuidado. Énfasis. Que los alumnos utilicen de manera consciente sus sentidos para registrar aspectos de su vida cotidiana. El día jueves 1 de octubre en la asignatura de inglés, primer ciclo, transitando por la vía pública, ese será el tema. El aprendizaje esperado participa en la exploración de señalizaciones, énfasis, intercambios asociados con medios de comunicación. El día jueves 1 de octubre en la materia de matemáticas, el tema será detectives numéricos. El aprendizaje esperado lee, escribe y ordena números naturales hasta el 1000. Énfasis, utilizar regularidades para localizar números en el tablero de 100. El día viernes 2 de octubre en la materia de matemáticas, juguemos a la tiendita en casa. El aprendizaje esperado calcula mentalmente sumas y restas de números de 2 cifras, dobles de números de 2 cifras y mitades de números para pares menores que 100. El énfasis, sumar y restar mentalmente una unidad o decena a una cantidad dada. Conocimiento del medio. A cuidar nuestros sentidos. El aprendizaje esperado reconoce los órganos de los sentidos, su función y práctica, acciones para su cuidado. Y practica acciones para su cuidado. El énfasis, que los alumnos utilicen de manera consciente sus sentidos para registrar aspectos de su vida cotidiana. También en segundo grado, el lunes 28 de septiembre se trabajará la materia conocimiento del medio, aprendiendo a cuidarme. El aprendizaje esperado identifica que todos los niños tienen derecho a la salud, el descanso y el juego. El aprendizaje esperado es reconocer y argumentar prácticas para el cuidado de su cuerpo y reconocer algunas acciones relacionadas con su derecho a la salud. En la materia de lengua materna, el día lunes 28 de septiembre, el tema que se desarrollará será escucho, comprendo e interpreto. El aprendizaje esperado. Escucha con atención la lectura en voz alta que hace el profesor o alguno de sus compañeros. El énfasis, interpretación del texto leído. En las matemáticas, vamos a agrupar objetos. Aprendizaje esperado. Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 1000. El énfasis, formar colecciones utilizando objetos que representen decenas y unidades y compararlas con cantidades escritas con numerales. En la materia de formación cívica y ética, el día martes 29, el tema será las redes que me cuidan. El aprendizaje esperado valora la importancia de pertenecer a una familia, a un grupo escolar, vecindario, comunidad y tener amistades que contribuyen a cuidar su integridad física y emocional, así como la de otras personas. El énfasis identifica que su grupo escolar, vecindario o comunidad y amistades son redes de apoyo que deben contribuir a cuidar su integridad física y emocional y la de otras personas. El día miércoles 30 de septiembre, en la materia de lengua materna español, el tema es las partes o estructuras de los textos. El aprendizaje esperado utiliza los acervos de que dispone para seleccionar, explorar y leer diversos materiales de lectura, dando énfasis en
en identificar aspectos sobre la escritura y función de los textos, sobre la información que podrían encontrar en diferentes tipos de textos y sobre el uso del índice. En la materia de matemáticas, el día miércoles 30 de septiembre, ¿para dónde voy? Aprendizaje esperado. Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 1000. El énfasis en encontrar regularidades o patrones en el tablero de 100. El día jueves 1 de octubre, en la materia de conocimiento del medio. El sentido del tacto será el tema. El aprendizaje esperado reconoce los órganos de los sentidos, su función y practica acciones para su cuidado. Énfasis: que los alumnos utilicen de manera consciente sus sentidos para registrar aspectos de su vida cotidiana. El día jueves 1 de octubre, en la materia de lengua materna, la cosecha en mi pueblo. El aprendizaje esperado: participar en la escritura de textos en lengua indígena para ampliar y enriquecer la función de la escritura en la comunidad educativa. El énfasis: escribir sobre una actividad relevante para su comunidad. El día viernes 2 de octubre, en la materia de artes, canto y reinvento. Aprendizaje esperado: participa en la presentación del trabajo artístico frente al público. Énfasis: interviene la canción elegida o el fragmento seleccionado a partir de su propia creatividad para generar otra versión de la canción o a partir de la variación de las características del sonido. Educación socioemocional. Los héroes anónimos. El aprendizaje esperado es reconocer el apoyo que le brindan las personas de su comunidad y agradece y aprecia su trabajo. El énfasis: reconoce el apoyo que le brindan personas de su comunidad y agradece y aprecia su trabajo. Es todo, amigos de segundo grado. Les agradezco sus comentarios, su opinión y suscripción a este canal, que seguirá compartiendo material y videos informativos con respecto al programa Aprende en Casa y sus contenidos.